Queremos, hermano, compartir o queremos entrar en una serie de temas sobre los diferentes tipos de casas y las casas que Jesús visitó, las casas que fueron, hermano, impactadas por el Señor. Pero antes tenemos que estudiar, y eso cuando se refiere a casas, no solo a casas físicas, sino también a casas espirituales. ¿Cuántos son casas espirituales? Le digo la pregunta, hermano. Hay hoteles de Dios y hay casas. Sí, hay gente que solo cuando esté en la iglesia siente la presencia de Dios, pero fuera de la iglesia se convierte en un hotel. Ahora, el que es casa de Dios, Jesús habita, mora dentro de su corazón. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo? Es importante ser casa. Ahora, ¿por qué el Señor en una ocasión dijo: mi casa es casa de qué? De oración, pero vosotros la habéis convertido? Y eso no solo se refería al templo físico, sino al templo espiritual. Ahora, cuando una casa, lo voy a poner a pensar un momentito porque, para entrar en el tema, cuando una casa se vuelve en casa de ladrones, en cueva de ladrones, poniéndolo a lo espiritual. ¿Qué había? Oiga, ¿qué había en el tiempo de Jesús cuando Jesús entró al templo? Habían palomas, ovejas, cambistas. Eso es lo que había, ¿verdad? Y yo le digo que eso es lo que hay en este tiempo. ¿Qué diría usted? Eso es lo que hay en este tiempo. Cambistas. Cuando habla venta de palomas, la paloma tipifica al Espíritu Santo. Y ahora hay muchos comerciantes del evangelio que andan vendiendo los dones. Amén. Vendiendo bueyes, ovejas, cambiando. Se está dando lo espiritual. Lo que pasa es que nosotros no lo entendemos. Vemos que alguien viene y hermano, mire, nosotros somos celosos con el púlpito, no le damos el púlpito a cualquiera. Cuando ya lo conocemos, pues le abrimos el púlpito. Y le hago el anuncio: nuestro hermano Jonathan Arana va a estar el último domingo del mes de abril en este lugar, para que invite gente. Bueno, vamos a entrar en lo que son las casas. En el libro de Génesis capítulo 7 versículo 1 tenemos que irnos siempre a la ley de la primera mención, cuando la primera vez que en la Biblia se menciona lo que es en sí casa. Y dice: entonces el Señor dijo a Noé: entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Amén. Vamos a estar de pie y vamos a orar, y que el Señor envíe revelación, hermano. Para dos cosas le vamos a pedir al Señor: que el Señor envíe su revelación y que nosotros seamos buena tierra. Amén. Allí sí que si no somos buena tierra, la palabra cae entre pedregales. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en este momento venimos orando por cada vida, por cada casa tuya representada en cada vida esta noche. Venimos orando, Señor, por cada hijo tuyo. Venimos orando, Señor, por
para que este lugar se convierta en tierra fértil, que dé su fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Padre, si hay pedregales, si hay espinos en nuestra vida, arráncalos, quítalos, Señor, y prepara mi tierra. Señor, en el nombre de Jesús, oramos por todos aquellos, Señor, que no pudieron estar en este lugar esta noche. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Puede sentarse. Gloria a Dios. Vemos en la vida de Noé. Dice: el Señor dijo a Noé: entra en el arca tú y todos los de tu casa. Ahora, nosotros tenemos que ver si queremos la salvación solo para nosotros o estamos haciendo algo para que todos los de nuestra casa sean salvos. Amén. Ahora, Dios pudo revelarse a la vida de cada uno de sus hijos, pero quien tenía que hacer el trabajo de meterlos a su casa era Noé. Y si algún hijo hubiera dicho: no, yo no quiero entrar al arca, ¿qué hubiese hecho Noé? Pero todos sus hijos, incluyendo sus nueras. ¿Cuántos tienen nueras? Ya. No era, ¿verdad? Sí, nueras. Esos son los que son las nueras. No era, pero ahora es. Entonces, incluir las nueras. Y algunas son rebelditas, ¿verdad? Usted se ríe, pero ¿cuántas de aquí son nueras? Y entraron todos al arca, todos los de su casa, porque había visto el corazón de Noé que era justo delante de esa generación. Entonces, cuando se habla de casa, en hebreo la palabra es bayit. Se entiende una casa de familia, morada de un grupo familiar. No es lo mismo casa que hogar. Mucha gente tiene casa, pero no tiene hogar. El hogar es el calorcito que se siente cuando usted llega. Y aunque no haya nadie en esa casa, pero el perrito le sale y usted se siente en casa, ¿verdad? Amén. Ya le dije, no es lo mismo casa que hogar, hermano, pero la Biblia se refiere a estos dos, ya sea físico o a un hogar. Vemos en la vida también de Abraham, y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra y de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Porque está hablando, hermano, de dejar la casa de los padres. Y esto es muy importante entenderlo. Muchas veces uno se vuelve muy padre o muy madre. Mijo, no te vayas, quédate a ti con la mujer. Y el mandato de Dios es: dejará el hombre a padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y a Abraham se la pusieron difícil, porque a un joven que acaba de casarse le dice: vete de tu casa, de tu parentela. Dice: amén. Pero dígaselo a un viejo, dígaselo a alguien que tiene muchos años y que va a ir a experimentar a un lugar donde no le han dicho dónde, y tiene que ir poniendo sus tiendas, porque Abraham puso sus tiendas en cada lugar. Y hubo un momento que Abraham por poco pierde su mujer, porque era muy bonita. Porque después de ser un hombre acomodado, Dios lo prueba de muchas formas. Dios lo prueba a Abraham.
Hermano, por eso ahora nosotros tenemos que entender que la casa es importante. La casa es un concepto que enmarca no solamente el núcleo familiar primario, abarca a toda una parentela que está bajo la autoridad de un patriarca o sacerdote, que incluía también todos los bienes materiales, el ganado, las plantaciones y sus cosechas. Todo eso enmarca lo que es la casa. Por lo menos si usted dice mi casa, lo que tengo en mi casa abarca muchas cosas, hasta los empleados. Y a Abraham, hermano, le piden que deje su comodidad. Pero vemos hombres en la Biblia donde, hermano, tienen que involucrar su casa. ¿Cuántos están de acuerdo que tienen que involucrar su casa? Amén. Y uno de ellos fue Josué. Josué dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Está incluyendo todos los bienes que poseía, porque entendió que al Señor se le ama y se le sirve con todo. Todo esto trae su recompensa con el tiempo. Las bendiciones son abundantes porque el Señor no se queda con nada. Su placer está en que el corazón se disponga de una manera total. Cuando nos convertimos, tenemos que convertirnos con todo y casa, hermano. Bueno, dijo alguien: mire, yo estoy bien convertido, pero mi cartera no. Cuando él dijo: ustedes pueden servir a los dioses que estaban al otro lado del río, pero yo he tomado una decisión, una determinación. Yo, se puso primero, y mi casa serviremos al Señor. Y esa es una decisión, involucrar nuestra casa y todo lo que tenemos. El término casa, le decía al principio, que viene del hebreo bayit, y su raíz baná, significa edificar hacia arriba. Entonces nosotros tenemos que entender, hermano, que tenemos que edificarle casa al Señor. Y edificarle casa al Señor es hacer cimientos internos en nuestra vida, poner buenos cimientos para que la casa no se caiga, y edificarla hacia arriba. Y cuando le hablo de edificar casa, puede ser un templo material, pero también nuestra vida, edificarla hacia arriba. Segunda Samuel 3:1 dice: hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo mientras que la casa de Saúl se iba debilitando. Entonces ahí vemos el término de las dos casas, que no era una casa física, sino una casa espiritual. La de David iba agarrando fuerza, mas la casa de Saúl se iba debilitando. Ahora, ¿qué debilita una casa? En lo físico, ¿qué debilita una casa? En lo físico, una casa física. Mal cimiento, ¿qué otra cosa? Los temblores rajan las casas, ¿verdad? La clase material, la falta de columnas. ¿Qué más? El descuido. Sí, eso entra en el descuido, en el mantenimiento. Ahora, nuestra vida espiritual, ¿no es cierto que algunas veces se descuida? ¿No es cierto que algunas veces no se lee la palabra porque no hay tiempo? Muchas veces no se vienen a los retiros porque no hay tiempo. Muchas veces ni a los cultos porque no hay tiempo. Descuido. Entonces, hermano, por eso se debilitan las casas, los hogares, cuando hay exceso de trabajo. Y es más importante el trabajo que lo espiritual.
Y para mí las dos cosas son importantes. No que deje de trabajar, pero tampoco que trabaje demasiado. O un balance. Amén. Por eso yo y mi casa serviremos al Señor. Hay que involucrar. Mire, ¿por qué razón? Yo le voy a decir que levante la mano. ¿Cuántos tienen casa propia? Propia. Gloria a Dios. Propia. ¿Y cuál es el motivo por qué Dios le dio esa casa propia? La ofrece para los discipulados. Amén. Es que, hermano, hay que entender, si Dios nos da algo es para que lo pongamos al servicio de su obra. Amén. Ahora, muchas veces, hermano, mira, yo le voy a decir, ¿cuántas veces a mí la gente no me ha llamado? Pastor, yo necesito que venga a hacer una oración a la casa porque no se aguanta un ambiente que hay aquí. No está malo, pero ¿por qué no me invita cuando hay tiempo de bonanza? Amén. Cuando no hay espíritus malos. Sigamos. La decisión en la casa. Josué la toma como sacerdote y dice: y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Porque ahí estaba involucrando no solo su casa física, estaba involucrando a sus hijos. Ay, nene, quédate durmiendo, porque tú estudias toda la semana. Y el nene le dice: amén, mami, vete a la iglesia, yo me quedo durmiendo. Destételo, que ya tiene 50 años. Éxodo 12:3 dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: el día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas, un cordero para cada casa. ¿Qué significa esto? El pueblo de Israel, por costumbre, tenía que el día 10, la Pascua, tenían que matar un cordero y comérselo juntos. Ahora ya no tenemos que matar ese cordero, pero tenemos que en la mesa compartir el cordero de Dios. A veces ya no se, mire, con la contaminación que hay hoy en la mesa, hermano, eso es terrible. Si yo le pregunto a usted, ¿cuántos de ustedes comen con el celular en la mesa? Qué calladitos. ¿Cuántos contestan llamadas en la mesa? ¿Cuántos chatean en la mesa? ¿Y cuántos comen el cordero en la mesa con sus hijos? Hablan de la palabra. ¿Sabe que el judío, hermano, aparta un día y tiene la Torá con los 10 mandamientos e instruyen a sus hijos en la mesa? Lo podrían hacer en la sala, pero ¿por qué lo hacen en la mesa? Ahora nosotros, el mundo nos está corrompiendo. Con esos benditos celulares, va al baño y como que lo llevara pegado en la mano. Usted no nació con celular. Si usted se da cuenta, ¿qué daño le está haciendo a las casas los celulares?
Si no, y yo estaba viendo reportajes de todos los que han tenido accidentes en los baños, que se les ha ido el celular en el inodoro. Digo, qué bueno. Porque, hermano, en vez de comer el cordero en la mesa, se come celular. Amén. Ese es el principio de esta serie. Solo es el principio de la serie. Estamos hablando de lo que es la casa, porque después vamos a ver las casas que Dios visitó. Amén. Ay. Éxodo 12:4 dice: mas si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme a lo que cada persona coma, dividiréis el cordero. ¿De qué nos habla esto? Yo soy cristiano, pero no invita a nadie a la iglesia, ni lo invita a su casa para hablarle del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el cordero hay que comerlo, y lo comían bien asado. Yo me imagino qué olor era, hermano. ¿Usted se imagina cordero asado? Eso significa que cuando tú comes el cordero con tus vecinos van a sentir el olor. Yo quiero de eso que ustedes tienen en la iglesia, invíteme. Pero ahora, como no los invita a comer cordero, usted los invita, no, yo no quiero ir ahí. Pero invite a sus vecinos a un tecito y le habla la palabra. Eso es evangelismo. Amén. Eso es lo que ahora nosotros estamos usando, ¿verdad? Mire, ¿sabe qué? Me alegro que los varones están invitando varones a comer el cordero. Y ahí van de curiosos, pero poco a poquito van entrando. Sí, es que eso es lo que se tiene que dar. Y las mujeres tienen que romper ese prototipo de discipulado entre ellas. Los jóvenes tienen que romper ese prototipo de discipulado solo entre ellos. Tienen que comerse el cordero juntos. Ay, está fuerte la enseñanza, pero le voy a bajar el tono porque las casas con señal y no de wifi. Porque si le pregunto cuántos tienen wifi en su casa, la mayoría tiene señal. Levítico 14:34 dice: cuando entréis en la tierra de Canaán, que os doy en posesión, y ponga yo una marca de lepra sobre una casa en la tierra de vuestra posesión, el dueño de la casa irá y le avisará al sacerdote. Algo así como la marca de la lepra ha aparecido en mi casa. Mire qué tremendo tener casa. Porque no solo es tener casa, sino tenerla limpia. Y le estoy hablando no de limpieza con mistolín, sino tenerla limpia, sin lepra, sin murmuración, sin pecado. Porque el problema, ¿cuántos se recuerdan de María, la hermana de Moisés? ¿Qué le pasó a María? Le cayó lepra. ¿Y por qué le cayó lepra a María? Porque murmuró ¿de quién? ¿De Moisés? No, de la esposa. ¿Qué tal si hubiera hablado en contra de Moisés? Se muere ahí mismo. Y la sacaron 7 días del campamento a causa de la lepra. Pero mire que tremendo esto, porque nosotros tenemos que ver, ay, si mi casa es linda, tiene tantas habitaciones. La pregunta es, ¿con lepra o sin lepra? ¿Cómo que estamos hablando? Ahora, no solo de nuestra casa física, sino de nuestra casa espiritual también. Ay, todos, mire, ¿cuántos quieren entrar a Canaán? Canaán era la tierra de abundancia.
Pero el Señor le dice: van a entrar a la tierra de abundancia, pero yo voy a poner una marca de lepra sobre una casa. Porque donde hay lepra, hay señal de lepra. Pero también recuérdese que en la casa donde iban a ser destruidos los primogénitos, pusieron una marca: sangre en los dinteles. Y los dinteles es la viga que va atravesada en las puertas. Y donde veían que ahí había sangre del cordero, el heridor no pasaba. Ahora yo le pregunto: ¿en su casa hay sangre de cordero en los dinteles? Ahora se lo voy a explicar, aunque no es de matrimonios. El dintel es la viga con la sangre de Cristo que nos cubre, pero los postes es papá y mamá, por donde entra Cristo a la casa. Ahora, qué importante es que haya sangre de Cristo en nuestros dinteles y que no haya una marca: ahí hay lepra. No vayan a esa casa porque esa casa está contaminada. Yo he oído gente que dice: mire, ni vaya a acercarse ahí a esa casa porque lo van a contaminar. Hermanos, seguimos, porque eso es solo parte de la poquita enseñanza de las casas. Dice el Salmo 127:1: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Ahora, nosotros lo podemos ejemplificar en dos formas. ¿Cuántos están edificando su casa? Mire, no hay un texto bíblico que dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. En otras palabras, nosotros somos edificadores. Y si Jehová no guarda la casa, en vano, si Él no la edifica, en vano trabajan los edificadores. Yo le puedo dar palabra a usted, y palabra, y palabra, y palabra, y palabra, pero si Jehová no está edificando su casa espiritual, en vano yo le doy palabra. Por eso lo hermoso es que Cristo esté trabajando mi casa, porque mi casa va a servir al Señor. Esta casa, este cascarón, amén, esta es casa de Dios. Hermano, nos habla de la importancia del cuidado al edificar nuestra casa. ¿Por qué? ¿No es cierto que la Biblia dice que cada uno mire cómo edifica? Porque hay edificadores que edifican con oro, con plata y piedras preciosas, ¿verdad que sí? Y esos tres, aunque le meta fuego, no se queman. Pero hay otros que están edificando con heno, paja y hojarasca. Le meten un fuego y no queda nada. Eso es tipo de gente que un día es y mañana no se sabe. Por eso hay que ver cómo estamos edificando, qué yo le estoy metiendo a mi vida. Si le estoy metiendo piedras preciosas, si le estoy metiendo oro. El oro, entre más lo calientan, más puro es. Y la plata, lo mismo, le meten fuego a la plata y se le quema toda la basura que tiene. Ahora yo le pregunto, ¿usted está edificando con heno, con hojarasca o con paja?
Si Jehová no edifica nuestra vida, en vano, hermano, edifica. Dice el 2: es en vano que os levantéis de madrugada y que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues él da a su amado aún mientras duerme. Hay gente que dice: hoy me voy a levantar a las 4 de la mañana y me acosté a las 11 de la noche y hubiera querido que el día tuviera más horas. El Señor no quiere eso. Tal vez un día que te atrases en algo puedas hacerlo, pero no que todo el tiempo te mates para hacer más, porque en vano. He aquí, don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Muchas veces, ¿cuántas madres han descuidado a sus hijos por el trabajo? Mi hijo, busca lo que hay en la nevera y come, porque no tengo tiempo de hacerte ni un sándwich. Afanosa labor. Y eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que nosotros tengamos a nuestros hijos y les demos tiempo de calidad. Yo sabía que los amenes iban a ser muy escasos esta noche. Dice el 4. Mire, es que si entendemos esto, usted se va a llevar ahora. ¿Cuántos tienen hijos acá? Amén. ¿Y cuántos quieren que sus hijos sean victoriosos? Mire, que sean triunfadores. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba, no serán avergonzados cuando hablen con sus enemigos en la puerta. Pastor, ¿y qué tiene que ver eso con la casa? Le dije al principio que la casa involucra también nuestros hijos. Ahora, es bueno que le des a tus hijos un título o 2 títulos, lo que puedas darle, pero también que sepas tensar el arco, porque son como flechas. ¿Qué dice? Como flechas en la mano del guerrero. Nuestros hijos son la flecha, pero usted es el arco que lo tiene que tensar para que den el blanco. ¿Y cuál es el blanco? Si usted logró sacarlos de abogados, pero no los logró meter al blanco que es Cristo, no hizo nada. Ay, es fuerte. Amén. Pero dice: bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba, no serán avergonzados cuando hablen con sus enemigos en la puerta. Ahora le voy a explicar esto. La aljaba tenía 5 huecos y la aljaba se usaba en la espalda. ¿Y usted sabe dónde están los hijos antes de nacer? En los lomos. Cualquiera pensaría que estuviera en otro lugar. No, están en los lomos del varón. Por eso es importante llenar la aljaba. Y eran 5, número de gracia. Pero cuando les enseñamos a dar en el blanco, los enemigos van a venir a las puertas y no serán avergonzados, porque el trabajo que hemos hecho ha sido un trabajo extraordinario. Mire, hermano, esa enseñanza es preciosa y debemos de entenderla. Proverbios 14:11 dice: la casa de los impíos será destruida, pero la tienda de los rectos florecerá. Entonces, ¿cuál es la diferencia de una casa a una tienda? Y colabore conmigo esta noche, a ver, porque usted también tiene revelación. Si se da cuenta,
habla de la casa de los impíos, pero también habla de la tienda de los rectos. Hoy lo puse a pensar, ¿verdad? Pues es un estudio, por eso es que es bueno que piense. Las tiendas son movibles. En lugar abierto, sí. Entonces, ¿por qué nos habla de los rectos tienen que andar moviéndose de tienda? Le digo por qué. Porque la Biblia dice que no somos de este mundo, sino que somos peregrinos y extranjeros. Y el que está de peregrino en esta tierra va de tienda en tienda, porque su final es el cielo. Amén. Mira qué lindo entender esto. Mire, en esta otra versión dice: la casa del perverso será totalmente destruida, pero la tienda del que camina en rectitud estará firme. Entonces los perversos tienen su destrucción, pero el firme, aunque sea una tienda, va a permanecer ante cualquier viento que venga. Amén. Y no nos habla a nosotros de la casa. ¿Cuántos se acuerdan de aquella anécdota que dice que el hombre sabio edificó su casa sobre, y el otro sobre la arena? Y vinieron las tempestades y grande fue la ruina de aquella casa. Pero vino tormenta fuerte, vinieron ventarrones sobre la casa del que estaba sobre la roca, y no se cayó porque estaba sobre la roca. Ahora, ¿dónde está fundamentada su fe? En la roca que es Cristo, hermano. Por eso entender esto pareciera un ABC, pero es una bendición que hoy nosotros tengamos nuestra fe parada en Dios y saber quién está edificando y cómo estoy edificando mi casa. Termino con una anécdota que usted la debe haber leído algún día en el internet, de un hombre que quiso favorecer a su empleado y le dijo: constrúyeme una casa. Y él vino y puso los peores materiales, pero al final él le dijo: es que esa casa es tu recompensa. ¿Sí o no? Porque es tuya. Sí. Ahora, eso tiene una connotación en nuestra vida. ¿Con qué materiales estás preparando tu propia casa? Porque esa va a ser tu recompensa.